Buenos días, querido telescuchas o radio escuchas. Uso la palabra tele porque se me hace que están claro, en todo el mundo. Pantalla. Pues ahí están en el... Y no se me quita esa costumbre de decir tele porque se me hace que en la distancia, pero radio escuchas. Buenos días, un saludo desde la casa de la familia Sanabria. Nuevamente nos hemos reunido para discutir, elaborar y hablar sobre la pandemia y cómo lidiar o gestionar el duelo que está provocando la pandemia. Lalo, Pati, buenos días. Gracias por recibirnos en su casa. Gracias Nacho, a ti por la invitación, eres Nacho. bienvenido, Nacho, ya sabes, siempre. Muy bien. Pues hermanos y hermanas de las diócesis de Ciudad Juárez, del Paso y Las Cruces, comenzamos pues en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes y que guíen nuestros pensamientos, palabras y disertaciones. Dios los bendiga a todos. Lalo, Pati, pues bien, ustedes son los expertos en la materia, los avalan más de 10 años tratando grupos en el aspecto del duelo por pérdidas, ya sea de divorcio, pérdidas por la muerte, por la pérdida de la salud, de trabajo, diferentes escenarios, diferentes situaciones. Platícame primero un poquito, Pati o Lalo, como gusten, aquí no hay un orden, ¿verdad? ¿Qué significa estar en duelo para todos nuestros hermanos que nos escuchan? Sí, así es. Bueno, sí, Nacho, y sí nos gusta partir precisamente de ahí, porque si vamos a hablar del duelo y cómo este duelo viene a afectar en tiempos de pandemia, pues partimos de ahí por definir qué es un duelo. Y un duelo hay que tener claro que es un proceso normal, que los seres humanos cuando experimentamos una pérdida, ya sea algunas de las que tú dijiste, por la muerte de un ser querido, divorcio, enfermedad, todos los tipos de pérdida. Ahorita en pandemia muchas personas están viviendo un duelo, ya lo vamos a ir desglosando. Entonces el duelo es un proceso normal. Cuando los seres humanos nos enfrentamos en una pérdida, pasamos por un proceso de duelo. Es algo normal, pero aquí también es muy importante también recalcar que pues depende de cada persona, si nosotros estamos dispuestos a elaborar ese proceso de duelo o pues se pueden quedar las personas también ahí con el duelo por siempre. Muy bien, entonces estamos en duelo, Lalo, por la pandemia. Sí estamos en duelo, Nacho. Fíjate que hay que recalcar también que otra definición que hemos encontrado sobre el duelo es que el duelo es un estrés en el cuerpo. Es un estrés que sentimos porque tenemos, además, aunado al estrés natural que ya tenemos por la vida, por el trabajo, por el ajetreo, porque los niños, los problemas que todos los seres humanos tenemos, el duelo, tenemos unas emociones tan fuertes, tan abrumadoras, que pueden ser agobiantes, que ponen estrés en el cuerpo. Y luego resulta el famoso somatizar, somatizamos y empezamos a tener, por ejemplo, lo voy a poner un ejemplo y creo que algunos televidentes, radioescuchas se van a identificar conmigo. Cuando yo, su servidor, he estado en procesos de duelo, sentía como una presión aquí en el pecho, es algo así agobiante, una sensación de, no sé, de ansiedad, una tristeza muy, muy profunda. Entonces, sí, Nacho, sí estamos en duelo por la pandemia. Lo comentábamos la sesión pasada, hemos perdido muchas cosas, hemos perdido las libertades, hemos perdido el movimiento. Algunos de nosotros, no sé qué cantidad, no sé si el 50% o el 75%, no fuimos de vacaciones este verano, que es, pues ustedes saben, lo contrario del estrés, el relajar, el liberar ese estrés, el descanso, el irte un día a la playa, al bosque, a ruidoso, una cosa que para nosotros es... ¿Sabes qué, Nacho? Nos vamos el sábado a ruidoso. Es algo que lo hacemos sin planear, sin pensar. Y ahora estamos en este duelo de aquello que... Una cosa tan sencilla, y lo voy a decir en el aire, una cosa tan facilita como era el abrazo de mis papás, se convierte en una cosa que ahorita casi entre comillas imposible. Y en el entendido de que a veces nosotros nos sentimos que somos invulnerables a este virus, al COVID-19, pero pensando en la responsabilidad que debemos de tener para con nuestros padres, que ellos sí pueden ser muy vulnerables a esta situación.
¿Qué más pérdidas hemos experimentado? Ahorita que tú hablabas, Lalo, de que hemos tenido algunas pérdidas ahí, y a veces uno lo ve como ganancia, trabajar desde la casa. Sí. ¿Cuántas personas están trabajando desde la casa? Pero trabajar desde la casa, o sea, mover tu oficina a un cuarto, una habitación de tu casa, y que tus hijos lo comprendan, eso es otra situación, ¿no? Cambia la dinámica familiar. Sí, Pati, algo así que tú te imagines, ¿cómo cambiaría la dinámica de Pati si Pati se trajera a la oficina a su casa y tiene 4 niños? Sí, eso es algo muy común y sí me ha tocado que me han comentado precisamente eso, ha causado mucho estrés en las familias, Nacho. Porque, por ejemplo, en una familia normal, vamos a decir, por ejemplo, si la esposa está en casa, que cuida a los hijos y demás, pero todo el día los hijos en la escuela, iba y los llevaba, tenía su rutina, y el esposo en el trabajo. Pero ahora, ¿qué es lo que pasa? Que todos están confinados ahí en la casa, el esposo trabajando desde la casa, la esposa también probablemente, y los hijos en la casa. Entonces eso viene a poner mucho estrés en las familias. Por eso también ahorita, otro de los duelos que se está viviendo en esta pandemia, Nacho, son los divorcios. Hay un alto porcentaje, ¿verdad? Lo analizábamos, de divorcios ahorita. ¿Por qué? Porque muchas familias no estaban acostumbrados a tener esa convivencia todo el día. Y aparte de la convivencia diaria, pues aunado al tiempo de pandemia que estamos viviendo ahorita. Mira, las estadísticas son duras, son frías, pero nos dicen algo, nos tienen un mensaje. En la primavera 2020, los sitios de internet que daban información sobre el divorcio aumentaron su tráfico en un 30%. Y hay algunas firmas de abogados que se especializan en divorcios que están reportando que tienen el doble de trabajo que estas fechas el año pasado. Entonces, esto del divorcio y también, claro, el número de abuso infantil, el descuido, la violencia doméstica, todo esto necesitamos volverlo a decir. Pone un estrés en nosotros, Nacho, un estrés añadido, y si a eso le ponemos que tenemos el estrés de un duelo, que por ahí se murió alguien, que por ahí tenemos una persona, que tenemos pérdida de trabajo, que muchas personas están viviendo en este momento, y todo eso viene a cambiarnos, y luego lo que decían ahorita ustedes, el cambio de la rutina. Tú tienes tu rutina bien establecida, te la levantabas, te bañabas a las 8 de la mañana y andabas en tu troca, trabajando y todo eso. Y ahorita pues ya cambió, me cambiaron la jugada. Y sí es cierto, a lo mejor gané trabajar desde la casa, pero perdí la salida. Perdí la convivencia social que tenía con los compañeros, que en mi grupo que yo tenía era grande y padrísima. Una cosa sencilla que íbamos salíamos a comer a la hora del lunch. Pues ahora ya eso ya no, o sea, lo vemos así como, parecen años que fuimos a la última comida, ¿no? Entonces, todo esto, sobre todo la pérdida de la rutina, se pierde lo previsible. Sabíamos más o menos cómo era esto, y ahora nos preguntan, ¿y esto cuándo se va a acabar la pandemia? No sabemos. ¿Cuándo viene la vacuna? No sabemos. Los niños en la escuela, ¿cuándo van a volver? No sabemos. Muchas universidades norteamericanas abrieron, y en una semana ya están volviendo a cerrar porque no era como lo pensamos. Están pensando y pues se oyen cosas, yo oigo cosas, veo personas que dicen, abran los templos. Sí, abran los templos, ya que ahorita que no hay vacuna, ¿a qué los van a abrir? ¿A que nos contagiemos más? O sea, y yo siempre te he oído a ti, Nacho, que dices, y me encanta que lo dices, que una de las opciones de la iglesia tiene que ser por la vida. Entonces, bueno, sí tengo muchísimas, me estoy muriendo por ir a la iglesia, pero eso vale la pena que arriesgue la vida de mis seres queridos, la mía, la de mis padres, Nacho. O sea, es un balance, y el regresar, recuperar el balance cuesta trabajo, y a veces nos pone en duelo. Sabes que me gustó mucho lo que acaban de decir ustedes y me preocupa a la misma vez sobre los divorcios. Sí. Estamos estresados, estamos deprimidos, tenemos estas emociones que se llaman ansiedad, depresión, tristeza, pérdida de libertad, pérdida de la intimidad, al menos en mi oficina, donde me puedo concentrar, puedo pensar, y no necesariamente
que no quiero meter a los niños porque esa es una percepción que se puede dar, que los niños digan, mi papá no me hace caso, mi papá no comprende, un bebé, un niño de 5 años, 4 años, que su papá está trabajando ahora desde la oficina y que el niño está requiriendo atención porque ve a su papá ahí en la casa que no ha salido y lo percibe y dice, no me está poniendo atención. Ya está criando, ya se está produciendo una herida, está interpretando él una situación. Un conflicto. Diferente, ¿verdad? Le está creando un conflicto. Pero hemos hablado también de espiritualidad, cómo la espiritualidad nos ayuda. ¿Y qué dice San Ignacio de Loyola hablando de la espiritualidad ignaciana? En desolación no hagas mudanza. Exacto. O sea, estás experimentando este duelo, esta tristeza, esta depresión, esta ansiedad, esta desesperanza. ¿Cuándo acabará esto? ¿No está esto? Ya, estoy a punto de explotar. Y aún así, en el mensaje a nuestros matrimonios católicos sería, tranquilos, no hagan mudanza, hay que lidiar con eso y de alguna manera, porque nos está afectando a todos. De repente que mi comunidad ya se divorciaron 4 parejas, pues yo hasta como diácono, como pastor me afecta. Afectan los proyectos pastorales, afecta la calidad de vida de nuestros feligreses. ¿Cómo ayudarlos, pues, Pati? ¿Cómo o qué cosas hacer, Lalo y Pati, para que estos matrimonios, y después nos meteríamos a la pérdida de muerte y todo eso, pero me encanta el tema del matrimonio, porque hay que rescatar lo que está vivo ahorita, ¿verdad? Sí, fíjate, Nacho, hay que comentar que parte del problema de los matrimonios, si queremos ahondar un poquito, es que las fuentes en las que investigué están diciendo que algunos matrimonios eran un tanto superficiales en el sentido de que, pues a lo mejor a tu pareja, si la ves 45 minutos al día, no hay mucha chance de mucha interacción en un estado normal. Y entonces estas parejas habían estado pues como patinando, pero ahí la llevaban, o sea, era sobrellevable aquello. Cambia la dinámica, cambia la jugada, y ahora esa persona que a lo mejor hablabas con ella 20, 25 minutos de cosas triviales como ¿qué desayunaste? ¿Qué comiste? ¿Quién viste? ¿Cómo te fue? Sí, cosas sencillas. Ahora ya estoy estresado, ahora estoy enojado, estoy molesto, la presión está alta. Entonces, pues recordemos que la presión es una cosa que le aplicamos a las cosas para hervirlas o para hacerlas que exploten. Entonces, pues esto sí crea o tal vez remarca, fomenta los conflictos que ya había y los hace salir a la superficie y los hace explotar. Y entonces mucha gente empieza a pensar, uy, pues esto no está funcionando. Y me gusta también, qué bueno que lo dices, Nacho, como católicos tenemos que decir, tranquilo, no es momento de tomar decisiones, vamos a decirlo así, alocadas o impulsivas. Hay que luchar por nuestro matrimonio. Sí, la pandemia puso estrés extra, ya lo dijimos, pero necesitamos conservar nuestras parejas. Es momento de luchar por nuestros matrimonios, es momento de luchar por nuestra familia. Sí, se puso más difícil, pero nomás quiero que piensen hace un año qué tan difícil era que estuviera toda tu familia sentada a la mesa y sin los aparatos, ¿verdad? Y platicando y que a lo mejor pone un poquito más de estrés, pero también por otro lado nos está haciendo retomar algunas cosas que a lo mejor no habíamos visto desde los 60s o 70s y que también son interesantes, ¿no, Pati? Sí, a mí me gusta verlo como una oportunidad, Nacho, como una oportunidad, como pareja, sabes en qué áreas, por ejemplo, ahorita ya no es al principio 3 semanas, 2 semanas, ya son meses, ya salió a la luz aquellas áreas en las que necesitas trabajar como pareja, tal vez en la comunicación, tal vez en el manejo de emociones, tal vez en duelos o en falta de perdón también que no se ha dado la pareja y sale recurrentemente eso. Entonces, ¿qué hacer ante eso? Verlo como una oportunidad para crecer y atenderlo desde el punto de vista como personas maduras, como personas católicas que tenemos ese compromiso por el sacramento del matrimonio también, o si estás viviendo como pareja, verlo como una oportunidad para crecer. ¿Y qué hacer ante eso? Buscar ayuda. Y como decías tú, Nacho, y eso lo vemos en los seminarios, en el seminario de duelo precisamente, no tomar decisiones cuando estás en un proceso de duelo. Si sabes ahorita que tu matrimonio salió a la luz ya, que traes varias áreas en las cuales requieres trabajar, me gustaría que lo vieran así,
así, o sea, hay áreas en las que quiero o necesitamos trabajar como pareja y como familia, bueno, entonces de aquí puede salir algo muy bueno, puede salir una pareja ya transformada, una pareja con más crecimiento, con sanación, buscar ayuda, eso es algo muy importante. Sí, me gustaría definirlo como un problema o una oportunidad de percepción. O sea, voy a ver esto como un problema que tengo, o lo pudiera ver, voy a darle la vuelta al vidrio, a la cámara que tengo y decir, a lo mejor esto es una oportunidad de crecimiento, Nacho. Es una oportunidad de arreglar tal vez algunas cosas que de fondo estaban ya batallando un poquito en mi familia o en mi matrimonio, o a lo mejor, como dices tú, en mi espiritualidad. A lo mejor como católico yo ya andaba por ahí patinando y la pandemia me da la chance de hacer un alto y decir, a ver, ¿de veras estoy viviendo los valores católicos? ¿De veras estoy siguiendo un cristianismo bien fundado, bien aplicado? Y ahora la pandemia me da chance de, ahora sí vas a estar conmigo 8 o 10 horas del día, ahora sí vamos a ver si eso no es. Y precisamente el evangelio del domingo, del día domingo, el 21º domingo ordinario del ciclo A, que en Mateo 10, capítulo 16, que decía, ¿quién dice la gente que soy yo? Ahorita lo que está diciendo, ¿quién es Jesús para nosotros? Claro. Y puesto que es una pregunta que requiere respuesta, pues ustedes están aquí para ponernos al tanto de estas situaciones que se están dando al seno familiar, porque esa es la idea, ¿verdad? Llegar a ustedes, puesto que sería imposible que ustedes dos u otra pareja u otros consejeros matrimoniales que haya, pues puedan accesar a toda esta gama de situaciones que se están dando en nuestras 3 ciudades o diócesis, en situaciones de pandemia, ¿verdad? Entonces, ¿cómo continuaríamos tratando pues este proceso? ¿Qué son los argumentos, las prácticas o los consejos que ustedes como pareja y tanatólogos nos dan en este momento de la pandemia? Sí. Pues, mira, Nacho, a mí me gustaría contarles una historia que oí hace muchos años, no me acuerdo dónde la oí, pero esta es una historia que pasa durante la guerra de Vietnam. En la guerra de Vietnam había un sargento y su coronel, y el coronel le decía, sargento, necesito que vayan y tomen esa lomita, una colina que estaba ahí ocupada por el enemigo. Y el sargento iba, agarraba su pelotón, a su regimiento, se subían a la lomita y le disparaba al enemigo y los echaba para atrás. Y todos los días iba el sargento, coronel, pues mire que tratamos y queremos y no podemos, y esa lomita, total que ya llegó un momento en que el coronel ya literalmente se cansó, dijo, esto no puede ser, porque todos los días, oiga, le decía el sargento, la lomita esa, y un día se cansó el coronel, le dice, sargento, ¿qué pasó, mi coronel? ¿Esa lomita es donde usted se quiere quedar? No. Ándele pues, y el otro día agarró a sus soldados, va, y tomaron esa lomita para seguir en más adelante. Y creo que lo podemos ver como una historia de vida. Esto es una lomita, es un alto, es algo que se nos pone un obstáculo, vamos a verlo de esa manera, pero los obstáculos están hechos para ser vencidos. O sea, podemos otra vez verlo como una oportunidad de afinar, le decía yo, nuestro cristianismo, nuestra espiritualidad, nuestra madurez como personas, Nacho, y realmente pues darnos esa oportunidad. ¿Es esta la lomita donde nos queremos quedar? ¿O qué queremos hacer como cristianos católicos de El Paso Juárez, Las Cruces, Nacho? Siguiendo con tu narrativa, Lalo, con ese ejemplo que nos acabas de poner, Pati, allí se presentan ciertos síntomas, ¿no? En ese sargento de que, ¿sí? ¿qué síntomas pudieran presentarse en la familia en esta situación de la pandemia? Sí, pues los principales síntomas, Nacho, ya habíamos comentado algunos, pues es esa sensación de abatimiento, sobre todo esas personas que desgraciadamente han fallecido un ser querido y está en toda esta situación que no han podido tener de una forma como es cotidiana, estar con los familiares, en el funeral y demás. Entonces todo eso viene a acrecentar esos síntomas, abatimiento, tristeza, hay una sensación de vacío también, de no sentirse acompañado, sobre todo por la familia, por los amigos, no poder tener esos rituales que se acostumbran
cuando, por ejemplo, hay la muerte de un ser querido, somos seres humanos ritualistas nosotros. Entonces, el tener una misa en el que se congregue todos nuestros conocidos, el estar en la funeraria también igual, ahí varios días o un día, y entonces todo esto acrecienta esos síntomas en las personas, esa tristeza profunda, abatimiento, te digo, la sensación de sentirse con ese vacío también, y las personas se sienten desestabilizadas emocionalmente. Eso es algo que está ocurriendo en estos tiempos de pandemia. Las personas que han o tienen un familiar que ha fallecido u otros duelos, los que ya veíamos ahorita, estas situaciones de divorcio, enfermedad. Hay personas que están enfermas y aparte están viviendo esta pandemia, entonces viene a aumentar el estrés en esas personas y en la familia también. Entonces, esos básicamente son los síntomas, entre otros. Hay también puede haber mucho enojo en las personas y pues angustia, depresión y todo eso, Nacho. Lalo, te pregunto esto, referente a lo que está platicando Patti. Hay personas que aún conservan las cenizas de sus seres queridos en este momento en sus casas porque no hay misas, no los han querido sepultar y porque no pueden cruzar los parientes de Ciudad Juárez hacia El Paso. ¿Y por qué? Porque hay un arraigo cultural, religioso, tradicional, familiar, donde es importante para las familias estar presente en el momento de sepultar a mamá o al hermano o al esposo o al tío o al hijo. ¿Han tenido ustedes experiencias sobre eso en este tiempo? Fíjate, Nacho, muchas experiencias, y como tú lo sabes, en el taller, en el seminario de sanación, le dedicamos un buen tiempo a hablar de las cenizas. Como ustedes saben, ciertas diócesis, la que incluye la del Paso, el Día de Muertos lo han hecho. No sé cómo va a estar en años pasados, pero en años pasados te daban chance de ir a depositar las cenizas de tus seres queridos por varias razones. Voy a dar una interpretación de la lectura cuando Jesús dice: deja que los muertos entierren a sus muertos. Esta es una interpretación basada en tanatología, no en teología, ¿verdad? Porque ahí en esta no estoy tan calificado como tú. Pero tanatológicamente hablando, podríamos decir que Jesús dice: pues mira, los muertos van allá y los vivos estamos aquí. Y no es muy sano, tanatológicamente hablando, que los mezclemos. No es muy sano. Yo entiendo que tengas las cenizas en tu casa, pero en algunas circunstancias puede ser que el tener tan cerca las cenizas no me permita cerrar mi duelo. O sea, cuando tú vas a un funeral, cuando yo voy a las cenizas, es algo muy importante. Yo no estoy diciendo que no. Miren, yo les voy a decir, me estaba acordando por una cosa que pasó ahí en Facebook, me estaba acordando mucho de mi hermano, y créanme que esas cosas como la novena y todos los rituales que se hacen en el funeral, yo no los entendí y a lo mejor hasta juzgaba, me confieso ante todos, que juzgaba un poquito todos esos rituales que hacemos a la muerte, pero en el momento en que los viví de cerca, cuando pasa lo de mi hermano, que en gloria esté, me di cuenta que todo eso tiene una razón de ser y tiene un objetivo, y se logra, te da, por lo menos en la parte mínima, te da algo que hacer cuando no hay nada que hacer. Entonces, el llevar las cenizas, el hacer la misa, el depositarlas, el ponerlas, el que baje el ataúd, el famoso puño de tierra, todo eso tiene un significado para nosotros. Y yo les voy a decir, parece que lo hemos estado haciendo por lo menos durante los últimos 40,000 años. Los humanos, hay unos entierros muy elaborados desde mucho antes de que existiera la historia de nosotros escrita. Y esto es importante para nosotros, o sea, el tener tiempo de hacer el duelo, de sentir lo que hay que sentir porque mi ser querido ya no está aquí. Es muy importante, y por eso nosotros, para cerrar yo mi respuesta contigo, que si quieres completar, Pati, decir que es importante que depositemos las cenizas en donde van, en las urnas, en las criptas, en el cementerio, donde vaya, y de preferencia no tenerlo en tu casa, cerca de ti, porque pudiera estar estorbando mi proceso de sanación o estancándolo y no permitirme cerrar, y luego llegamos a un sufrimiento que se alarga de manera innecesaria.
Sí, aquí en este aspecto también, Nacho, lo que se puede, obviamente desde el punto de vista tanatológico, ahorita sabemos que por el tiempo de pandemia no se puede hacer esos rituales que te digo, forma parte de el cerrar la muerte de un ser querido, del cerrar ese ciclo de una forma sana. Entonces, si las cenizas están en la casa ahorita por lo del coronavirus y demás, el COVID, ¿qué es lo que se puede hacer cuando ya pase esta situación? Entonces planear, desde ahorita ya planear, rendir, lo vamos a hacer como un homenaje a tu ser querido. Y esto, ¿de qué forma? Planearlo con tus amigos, con los familiares, una misa, llevar las cenizas y depositarlas para poder cerrar ese ciclo de una forma correcta. De hecho, nosotros en el seminario, y como decía ahorita Lalo, las personas que tienen las cenizas en su casa no están cerrando de una forma adecuada la muerte de un ser querido. Entonces, ahorita pues sabemos que por estos tiempos de pandemia no se puede hacer, pero es sí planearlo, es dentro de una de las formas de cómo decir adiós a tus seres queridos ahorita en estos tiempos de pandemia, es eso, planear ese cierre, ese depositar las cenizas en un tiempo cuando ya se termine el confinamiento. Muy bien, muy interesante lo que me están comentando y eso me lleva a pensar en algo más. Entonces, si nosotros, las personas que están quedándose con las cenizas de sus seres queridos en sus casas por la pandemia y no están teniendo la oportunidad de cerrar esos ciclos, entonces podemos decir que la salud emocional y espiritual está siendo mermada, está siendo afectada, está comprometida. ¿Qué otras cosas podemos hacer para ayudar en el proceso de duelo y de sanación a estas personas? Por lo pronto, ¿verdad? Hasta que, como decías tú, Pati, bien, cuando llegue el momento, ¿cómo me voy preparando? ¿Qué voy haciendo? Pues mira, muchas cosas que podemos hacer. Me acordé ahorita, y me voy a regresar tantito al tema, porque me acordé cuando tú nos diste aquella clase, Nacho, nos enseñabas el ritual que se hace de fúnebre y todo, como el ataúd y todo eso. Y tal vez podemos pensar, pues qué bonito, sí, es muy bonito, es muy hermoso, pero también tiene un elemento utilitario, tiene un elemento práctico del estar ahí con nuestro ser querido y hacer ese ritual de despedirnos, ¿no? Es parte de la despedida. Hay muchas maneras de despedirnos, hay muchas maneras de decir adiós. Algunas de ellas, también tanatológicamente hablando, lo recomendamos también en los seminarios, es escribir alguna carta. Querido Señor, querido Jesús, querido hermano que perdí, querida parte del cuerpo que ya no tengo, esta enfermedad me ha enseñado tanto, cualquier cosa. O sea, cuando nosotros escribimos, accesamos otra parte del cuerpo y quiero que sepan que ya no utilizamos tanto la escritura como antes. Yo estoy hablando de la escritura de esta porque ahora utilizamos la computadora, pero accesamos otra parte del cerebro que es diferente a ver, que es diferente a escuchar, y eso nos permite hacer, y ahí va la tanatología, contacto con tus emociones. Y al hacer contacto, al saber lo que me duele, puedo ir con la fuente, puedo ir con el Señor y decirle, Señor, fíjate que estaba escribiendo esto y me dolió, sentí esto, sentí el coraje, sentí el enojo, y entonces, Señor, sáname el enojo, sáname el coraje, sáname de esta etapa en la que estoy. Y ahorita verán, Pati va a hablar mucho más bonito que yo, por cierta característica que tiene de los sentimientos. Pero escribir cartas de despedida, lo que siento, simplemente llevar una bitácora donde todas las noches, hoy me sentí así, hoy me sentí de esa otra manera, lo recomendamos nosotros como una manera de acelerar nuestro proceso de sanación. Así es. También otra de las formas, Nacho, ahorita en estos tiempos de pandemia, que cómo se puede decir adiós a un ser querido, se puede crear, pues obviamente valiéndonos de la tecnología, que en estos casos es una forma positiva para ayudar ahora sí que a pasar por ese proceso de duelo en tanto se resuelve de una forma concreta. Se puede crear un grupo o, por ejemplo, ya sea en todas las redes sociales, en Facebook, en WhatsApp, en
Zoom y tener una ceremonia, un ritual donde tú invites a tus familiares, a tus conocidos y amigos, y en ese momento pueden compartir, por ejemplo, historias bonitas de la persona. ¿Tú qué te acuerdas? ¿Tú qué compartiste con esta persona? No, pues yo me acuerdo de esta historia cuando fuimos a ese viaje, cuando compartimos, o cuando las navidades, cómo le gustaba hacer esto, el otro. Entonces, eso es una forma de, en estos tiempos de pandemia, el poder decir adiós a ese ser querido. Otra forma también, por ejemplo, a tus seres queridos, a tus conocidos, les puedes pedir que prendan una vela todos a una hora en específico. Y a esa hora puedes que todos en sus casas, o puedes decirles, bueno, vamos a rezar un rosario o simplemente una oración, o vamos a recordar en ese momento a esa persona que ya partió. El escribirle una carta también, como decía ahorita Lalo, a la persona que falleció. Me hubiera gustado estar contigo, pero no pude expresar ahí todo eso que tiene la persona que no lo pudo expresar. Porque a veces, por ejemplo, sabemos en los hospitales, y nos ha tocado, Nacho, hacer esas despedidas en los hospitales cuando la persona pues ya está muy grave, y vamos y guiamos una oración, y los familiares, los hijos, los principales familiares de la persona que ya está falleciendo se despide de esa persona. Entonces todo eso está por decir, no se dijo. A través de una carta puedes escribirle una carta al ser querido también, pues es como una forma de despedirse. Y nosotros los cristianos tenemos una oportunidad inmensa de hacerlo, puesto que creemos que nadie muere. Ajá. Claro. Nomás pasamos de Así esta es. vida a la otra. Así es. Entonces, si eso es verdad, lo que nosotros En lo que creemos, esa persona sigue viva y esa persona Claro. sigue escuchándonos y sigue Claro. viéndonos. Entonces, qué importantes son estos detalles que nos están dando para ayudar a las personas a que inicien este proceso de duelo y por lo tanto inicien su sanación. Salgan de la ansiedad, de la depresión, de la tristeza y cuiden de su salud emocional y espiritual. Sí, Claro. muy importante, Nacho. Mira, por ejemplo, estamos hablando de las cosas que podemos hacer en conjunto. ¿Qué puedes hacer con tu familia? Pues hacer esas juntas que dice Patti, rezar rosarios, prender una vela, hacer oración, los que tengan esa disposición. Pero también hay el reverso de la medalla, que es, a veces puedes necesitar tiempo para estar tú solo. A lo mejor vas a decir tú, bueno, yo voy a dedicar de 6:30 a 7, ¿verdad? Le dices a tu esposa, le platicas, voy a estar 6:30 a 7, voy a estar meditando con el Señor, voy a estar conmigo. Tú también te puedes acompañar a ti mismo, darte tiempo de sentir. Si a lo mejor quieres llorar un poquito, es sano hacerlo, está bien. Si tienes algún sentimiento, puedes decirlo, puedes expresarlo. Obviamente podemos expresarlo a Dios, a gente que piensa como por ejemplo que voy a dañar a Dios. No, créanlo, no puedes dañar a Dios, es un ser omnipotente. Lo podemos ofender, que es otra cosa, ¿verdad? Si nos vamos a la blasfemia, pero no creo que lleguemos a tanto. Más bien, darnos tiempo de estar con el Señor y expresar lo que sentimos, y tiempo de estar conmigo, tiempo de acompañarme. O sea, está lo social, lo que puedo hacer con mi familia, lo familiar, y lo que puedo hacer conmigo mismo también. Darme ese tiempo, darme esa oportunidad y ese permiso para vivir mi duelo. Porque, hermano, yo te lo digo, si estás en duelo, tienes el duelo. Y hay que atenderlo, es mejor atenderlo, es mejor para ti. Y es mejor para los que te rodean, porque una persona en duelo, ya lo dijimos, una persona estresada, una persona que no está en su 100%, y más con la pandemia, pues va a ser más difícil lidiar con eso. Claro. Patti, ¿podemos incorporar el salir a caminar en Claro. esta terapia, en Sí, este proceso? Eso es parte de cuidar la salud emocional en esta duelo que estamos viviendo las personas, ya sea que hayas perdido a un ser querido que haya muerto, o simplemente por el estrés que está generando la pandemia, por el confinamiento, porque se sigue alargando, por no tener esa convivencia con los amigos. Entonces, parte de cuidar nuestra salud emocional, en primer lugar, está el ejercicio, Nacho. Y el ejercicio es, bueno, si haces en tu casa ejercicio, qué bueno, pero si no, el salir a caminar ya está comprobado. La semana pasada o antepasada leí ahí un artículo cómo sugieren, sobre todo en este tiempo de pandemia, darnos ese permiso de salir a caminar, sobre todo en las tardes, ya cuando está cayendo el sol y todo, 20 minutos, 15 minutos, darte esa oportunidad. Puedes hacerlo con tu pareja,
pareja es una forma, Nacho, también de generar de que puedes platicar ya sin estrés con tu pareja, o tú solo, darte también ese permiso, es parte de cuidar tu salud emocional también. Ay, me surge una pregunta con ese darte permiso, pero vamos a dejarla para después del corte. Okay. Queridos hermanos de nuestras hermanas diócesis de Las Cruces, de Ciudad Juárez, estamos aquí en la casa de la familia Sanabria en El Paso, nuestra diócesis del Paso, y volvemos después de este receso.